Imagina que estás en América del Norte hace 67 millones de años. El suelo tiembla, la vegetación se abre frente a ti, y de entre los árboles aparece una criatura de casi 9 toneladas. 3 enormes cuernos apuntan directamente hacia adelante. Parece un tanque viviente, un animal diseñado para la guerra. Pero aquí está la sorpresa. Puede que esos famosos cuernos no existieran únicamente para luchar contra depredadores. De hecho, su verdadero propósito podría ser mucho más interesante. Hoy vamos a descubrir al Triceratops y el secreto detrás de sus 3 cuernos. Nuestra expedición comienza al final del período Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años. El mundo estaba dominado por dinosaurios, y entre ellos destacaba uno de los herbívoros más impresionantes jamás encontrados, el Triceratops. Su nombre significa cara de 3 cuernos. Y no era precisamente pequeño, podía medir hasta 9 metros de largo. Eso es casi la longitud de un autobús urbano. Y su peso podía superar las 9 toneladas, más que un elefante africano moderno. Ahora imagina encontrarte con uno. Su enorme cabeza representaba casi un tercio de todo su cuerpo. Solo el cráneo podía superar los 2 metros de longitud. Es uno de los cráneos más grandes que han existido entre los animales terrestres. Pero cuanto más estudiaban los científicos esta gigantesca cabeza, más preguntas aparecían, porque los cuernos parecían demasiado grandes, demasiado elaborados, demasiado costosos para la naturaleza. Y en evolución, nada se construye sin una razón. Durante décadas la explicación parecía sencilla. Los cuernos servían para defenderse. Y tiene sentido. En el mismo ecosistema vivía uno de los depredadores más famosos de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex, un cazador capaz de romper huesos con una mordida devastadora. Frente a él, los cuernos del Triceratops parecían una defensa perfecta, y existe evidencia fósil que apoya esta idea. Algunos cráneos muestran lesiones cicatrizadas, otros presentan daños compatibles con enfrentamientos violentos. Pero entonces apareció un problema. Muchos animales modernos poseen estructuras enormes que no utilizan principalmente para luchar contra depredadores. Piensa en los ciervos, piensa en los alces o incluso en los pavos reales. Sus características más llamativas suelen estar relacionadas con la competencia entre individuos de la misma especie. Y aquí surge una hipótesis fascinante. Quizá los cuernos del Triceratops también servían para impresionar rivales o atraer parejas. Tal vez eran una especie de anuncio biológico gigante, una señal que decía: soy fuerte, soy saludable, soy un buen candidato para reproducirme. Y cuanto más analizaban los fósiles, más plausible parecía esta posibilidad. Ahora imagina una llanura del Cretácico. 2 machos adultos se observan a distancia. Ambos pesan varias toneladas. Ambos poseen cuernos afilados de más de 1 metro de longitud. Ninguno quiere retroceder. Lo que sucede después podría recordarte a los rinocerontes modernos. Algunos paleontólogos creen que los Triceratops podían enfrentarse entre sí utilizando sus cuernos, no necesariamente hasta la muerte, sino para establecer jerarquías, defender territorios o competir por parejas. La evidencia es intrigante. Muchos cráneos muestran marcas y lesiones precisamente en zonas donde ocurrirían impactos durante estos enfrentamientos. Por supuesto, no podemos observar directamente lo que sucedió. Y esta interpretación sigue siendo una hipótesis científica, pero los fósiles cuentan una historia sorprendente, una historia de choques, empujones y posibles duelos entre gigantes. Sin embargo, aún falta una pieza del rompecabezas, porque el Triceratops tenía algo más que 3 cuernos, tenía una enorme estructura detrás de la cabeza, y podría haber sido tan importante como los propios cuernos. Detrás de la cabeza del Triceratops se extendía una gigantesca gola ósea, una especie de escudo natural. Algunos ejemplares tenían una estructura de más de 2 metros de ancho.
Durante años se pensó que servía únicamente como protección, pero la historia no es tan simple. En muchos dinosaurios emparentados, estas golas presentan formas increíblemente variadas. Algunas son redondeadas, otras tienen púas o bordes espectaculares. Demasiada diversidad para una estructura que solo protegiera el cuello. Por eso muchos científicos creen que también cumplía funciones visuales. Imagina una manada, decenas de triceratops caminando juntos, cada individuo mostrando una combinación única de tamaño, forma y proporciones. Desde lejos, aquella gola podía comunicar edad, salud, dominancia, o incluso ayudar a reconocer miembros de la misma especie. Era una herramienta de comunicación, un cartel biológico visible a gran distancia. Y eso transforma completamente nuestra imagen del animal. Ya no vemos simplemente un tanque blindado, vemos una criatura social, compleja y mucho más sofisticada de lo que imaginábamos. Y aquí llegamos al detalle más impresionante. El Triceratops fue uno de los últimos grandes dinosaurios no avianos de la Tierra. Vivió apenas unos cientos de miles de años antes del impacto del asteroide que cambió el planeta para siempre. Cuando el cielo se oscureció, cuando los ecosistemas colapsaron y cuando desapareció gran parte de la vida dominante del Cretácico. El Triceratops estaba allí. Fue testigo de los últimos días de la era de los dinosaurios. Y aún hoy sigue siendo uno de los fósiles más abundantes encontrados en Norteamérica. Gracias a ello, continúa ayudándonos a entender cómo vivían estos gigantes, cómo crecían, cómo competían y cómo evolucionaban. Durante mucho tiempo imaginamos al Triceratops como una simple máquina de defensa, un herbívoro armado para enfrentarse al Tyrannosaurus Rex. Pero la realidad parece mucho más interesante. Sus cuernos probablemente servían para varias funciones al mismo tiempo: defenderse, competir, comunicarse y quizá incluso atraer pareja. La evolución rara vez crea estructuras tan impresionantes para un único propósito. Y eso convierte al Triceratops en mucho más que un dinosaurio con 3 cuernos. Lo convierte en una ventana hacia un mundo perdido. Un mundo donde la apariencia podía ser tan importante como la fuerza. Si te gustó esta expedición al pasado, suscríbete al canal, porque todavía quedan muchos secretos de los dinosaurios por descubrir.